Quiero explicar algo. Dese cuenta que no usa diablos, usa Satanás. Porque diablo no aparece en la tradición judaica. No existe esa palabra. Diablos es una mitología griega que representa este espíritu que vive en los bosques que le hacía maldades a las personas. En un momento histórico, la iglesia toma ese tipo de ejemplo porque lo ven como que el enemigo lo que hace es hacerte daño, ponerte el pie para que tú te tropieces. Sin embargo, la palabra pura en hebreo es Satanás. ¿Qué significa Satanás? Satanás significa el acusador. Aquel que te señala tus faltas, aquel que te acusa de algo. Y eso es interesante porque si usted lo ve de esa manera, pues entonces esta guerra que muchas veces los cristianos tienen en su propia mente no hace sentido con el significado de lucero. Porque si él te acusa y te va a acusar a ti mismo o te puede acusar delante de Dios, que él no tiene espacio a Dios, pero vamos por ahí. Si usted es transparente con Dios, si usted no le oculta nada a Dios, ¿de qué el diablo te va a acusar? ¿No tiene de qué? Porque tú eres transparente delante de Dios. Cuando yo hablo transparente, es transparente. Mira, Señor, yo fallo en esto, yo fallo en lo otro, pero no me justifico. Quiero dar lo mejor de mí para ti. Sé que tengo áreas por mejorar y hay otras que estoy esforzándome, pero no puedo, necesito de ti. Ayúdame. Alejarnos de lo que está mal, de la mentira, de la traición, del rencor, del odio, de la codicia, de la envidia. Alejarnos de todas esas cosas lo más que podamos y no hacerlo parte de nuestra vida. Si una vez estuvo, sacarlo. Y si no lo puedes sacar, pues que necesitas que el Espíritu Santo indague más en tus emociones, pues se la presentas a Él. En otras palabras, tienes que conocerte. Muchos cristianos no se conocen, pero el diablo sí los conoce. El diablo sabe. Cuando tú le mientes a Dios, Él lo sabe. Porque Él ve lo que tú haces. Y Él sabe lo que es correcto. Él sabe lo que es correcto. Porque recuerde, el diablo no sabe tanto por diablo, sino por viejo. Y el ser humano sigue siendo el mismo. Lo que tenemos es tecnología nueva, pero seguimos siendo lo mismo. ¿Cierto o falso? Es lo mismo. Lo único que tenemos un poco más de tecnología para matarnos más rápido quizás. Pero la codicia siempre ha existido. La envidia siempre ha estado. El rencor siempre ha estado. La avaricia siempre ha estado. Esas cosas han desaparecido. Entonces, ¿por qué tenemos la guerra? Por la avaricia, por la codicia y por la falta de perdón. ¿Por qué las personas se matan en las calles? Por la avaricia, por la codicia y por la falta de perdón. ¿Por qué un marido mata a una mujer? Por la falta de perdón, por los celos. ¿Y los celos qué tienen que ver? Con posesión, avaricia, codicia. ¿Ves? Todo se repite. Somos el mismo perro con un collar diferente. Pero el ser humano sigue teniendo la misma deficiencia. Eso es correcto. Y saldrán a luz en distintas situaciones y en distinto nivel social. Porque usted puede ser pobre y va a tener la misma conducta que una persona millonaria. Usted puede no tener ninguna preparación académica y tú puedes tener todos los títulos que tú puedas tener a nivel de doctorado y vas a tener el mismo comportamiento. Entonces no es un asunto del enemigo, es un asunto nuestro, que es lo que yo le digo a las personas. ¿Tú quieres que el diablo no te ataque? Aférrate al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? A los míos nadie me los toca. ¿Qué le dijo a la iglesia de Esmirna? Esmirna, yo veo tu sufrimiento. Yo veo que te están acosando. Mantente fiel. Yo sé lo que estás pasando, pero mantente fiel. O sea, ¿qué te quiere decir el Señor? Que yo sé lo que pasa en tu vida. Pero no falles. Cuando la palabra Satanás se usa, que lo vamos a ver en todas las iglesias, se usa con un enfoque de división. A Esmirna le dice la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? Que esa sinagoga fundada por judíos estaba dirigida
a dividir a los cristianos. Y por eso Dios le habla de esa manera. Esa sinagoga lo que quiere es dividir mi cuerpo, que eso es importante. ¿Te recuerda la predicación del domingo que ella decía? ¿Cuántos hermanos que tienen áreas insatisfechas tienen tantas situaciones en las iglesias con los hermanos? ¿Por qué? Porque siempre están en conflicto entre ellos. Y realmente el conflicto no es con tu hermano, es contigo mismo. Por cualquier mínima cosa se enojan y se van de la iglesia y se apartan. Hablan mal de los pastores, los pastores tratan de ayudarlo, de dirigirlo, vamos. Cuando el pastor le carga su responsabilidad. Yo no lo pido disculpas, pero esto no está como antes. Las cosas han cambiado. Pero cuando el pastor le carga su responsabilidad, que trata de ayudar y apoyar a los hermanos, acercarse a los hermanos, vamos a reunirnos, vamos a hablar, y el hermano no quiere y está por su senda, pero el pastor lo tiene que dejar porque al final del camino yo no puedo estar detrás de las cabras. Y no malinterprete la narrativa de las 100 ovejas, no la malinterprete, porque el Señor fue en busca de la que estaba herida, pero las 99 pensaban que no necesitaban protección del Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. O sea, Él fue en busca de la que estaba clamando para que Él fuera a ayudarle, y Él fue en busca de ella, pero las 99 no le valoraron. Por tal razón, el pastor no puede estar detrás de una oveja que no valore el cuidado pastoral. Estaba necesitada del Señor. Y las otras pues como... No les importaba. ¿Por qué tú crees que él regresa y hace fiesta con la que encontró? Y las perícopas se ven en unidad. Esa es la perícopa de la oveja, del hijo pródigo o del hijo distorsionado. Esa es la del dracma, que la viuda pierde el dracma. Y en esas perícopas se coloca esa. O sea, la misericordia del Señor, porque el Señor claramente le dice a los fariseos, porque el médico no viene para los que están sanos, viene para el enfermo. Pero eso es una hipérbole, porque Cristo lo que le está diciendo a ellos es, ustedes creen que no están sanos, lo está maximizando. Ustedes creen que ustedes están sanos, pero ustedes están enfermos. Lo que pasa es que ustedes mismos se creen salvos en su propia prudencia. Pero esto que ustedes han identificado como que no son salvos, ellos necesitan de mí, mientras ustedes no me quieren reconocer como su Salvador. No se ha mal enseñado. Mal enseñado. Por eso yo siempre le digo a ustedes que una cosa es la interpretación de la Biblia, otra cosa es la interpretación de las iglesias. Y hay veces que nosotros criticamos a los católicos porque anteponen la tradición a la interpretación, pero nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Y es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Todo lo que usted va a ver de Apocalipsis no es lo que se enseña en las iglesias. Las iglesias lo que imponen es, de hecho, cuando usted pregunta algo, como le contestaban a usted, no, eso no se puede contestar aquí, tiene que ser en el seminario. ¿Por qué en el seminario? No, es aquí. Es aquí que tiene que presentarlo. Y si yo no sé la respuesta, pues mira, no sé la respuesta, pero sería bueno traerle un tema sobre eso. Y ya se acabó. Porque la iglesia es un centro de educación, pero la iglesia ha dejado de ser un centro de educación. Yo estoy repasando el libro otra vez de Humanity of God, porque yo le recomendé al doctor Jorge Rodríguez que lo leyera. Entonces lo estoy leyendo junto con él para repasar, porque yo la última vez que lo leí hace como 18 años. Entonces lo estoy leyendo otra vez con calma. Y nuevamente, una de las cosas que Calvar dice, que nosotros hemos enfocado nuestro culto en un culto antropomorfóbico, lo que significa, antropológico, lo que significa es que hemos concentrado el culto en el ser humano, no en Cristo. Entonces, en vez de estudiar la palabra para conocer más a Jesús, queremos ver cómo la palabra ayuda al ser humano. No para conocer a Jesús. Es para ver cómo la palabra me ayuda a mí. Pero si tú no tienes a Jesús, la palabra no te va a servir de nada. Eso es correcto. Cuando esté pasando por una situación, ¿qué voy a hacer?
Fui yo que lo puse en el chat de la iglesia. Que te ven orando. Y es que te ven llorando. Entonces, y no. Mire, les pido disculpas. Estamos en las iglesias, ¿verdad? Dígame en Esmirna, que acabamos de leerlo. Esmirna, técnicamente hablando, si lo traducimos hoy, las iglesias serían en ayuno y oración para que Dios intervenga por Esmirna. ¿Cierto o falso? ¿Qué Dios le está diciendo a Esmirna? Dios mismo, Jesús glorificado. ¿Qué le está diciendo a Esmirna? Soporta. Yo no voy a intervenir. Soporta. ¿Por qué Cristo le dice soporta? ¿Por qué? Que yo los otros días le dije esto a Rose y me incomodé porque me amarré yo mismo. Después traté de coger las palabras para atrás y no pude. Y Rose, usted la ve así, pero es aguzar. Y cuando ve que yo digo algo que es de parte del Señor, lo amarra y no me lo da para atrás. ¿Ah? Cuando usted se pone a evaluar, ¿cuál es la mayor victoria que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la mayor victoria que Dios le ha dado a la iglesia? La vida eterna, que se interpreta como algo simple. La victoria sobre la muerte. Los que estamos en Cristo, no morimos. Descansamos. Y cuando nuestro tiempo en este mundo caduque, pasamos a la vida eterna. Así es que yo no le tengo que tener temor a la muerte. Y Cristo le advirtió a la iglesia, cuando venga el tiempo de persecución, es mejor que te destruyan el cuerpo, pero cuídate de que no destruyan tu alma, y yo destruyo tu alma. Así que mejor témeme a mí que al mundo. Bien, entonces, Esmirna tenía eso claro. Dios no tenía que salvar humanamente a Esmirna, porque ya había una promesa para Esmirna que era la vida eterna. Y la muerte y la persecución era el medio que les iba a ellos a dar la victoria. Entonces puede ser que la condición que tú tengas, la enfermedad que tú tengas, es el medio que Dios va a usar para darte la victoria sobre la muerte. ¿Y cómo Dios te va a librar de eso? Si es el medio para tú llegar a Él. ¿Qué es más extenso? ¿La vida eterna o la vida humana? La vida eterna. ¿Qué Dios le está diciendo a la persona de Apocalipsis? Yo te voy a dar la vida eterna. Mira lo que le dice a Pérgamo. El que persevere y se mantenga fiel, recibirá en mí un nuevo nombre. Que luego vamos a hablar sobre eso. ¿Qué representa eso? Entonces, ¿cómo usted lo logra? Por su fidelidad. Dios nos da la victoria sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre la iglesia. Pero en un mundo, la muerte no tiene autoridad sobre el mundo. Por el frente. Sabía que ibas a venir, por alguna razón. Lo sabía, Dios sabe todas las cosas. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Que independientemente, Dios no iba a enviar un ejército para destruir Esmirna, cuando la victoria de Esmirna ya había sido sellada en la cruz del Calvario. Entonces, en un momento de la historia, se filtra el pensamiento de que la iglesia no debe de sufrir. Y lo que vamos a ver en todas estas iglesias que Dios le está hablando, hay un denominador común. Hay una iglesia que está siendo perseguida.
Hay una iglesia que tiene que estar aferrada a su fe para no ser confundida ni contaminada. Entonces hay una iglesia que está sufriendo. ¿Qué le parece? ¿Y qué hace el enemigo? No, el enemigo, mire, les digo algo. Las iglesias le han dado vacaciones al enemigo. La iglesia le están haciendo el trabajo sucio al enemigo. Hay una regla que a mí no me gusta. Pablo nos dice que yo tengo que escudriñar todo, que yo no puedo dar por hecho lo que una persona diga. Ahora mismo en República Dominicana hay unas situaciones bien críticas por la parte de los pastores. Yo como pastor no tengo que sentirme ofendido por ser cuestionado. Pablo fue cuestionado. Mi problema es cuando yo soy cuestionado porque la persona me quiere cuestionar por cuestionarme. Porque ha tenido diferentes pastores y ha sido abusado por otros pastores y ahora no se deja pastorear. Yo ahí tengo un problema y le saco, le doy su espacio a esa persona y que el Señor trabaje con la persona. Y me enfoco en presentarle una pastoral diferente. Pero yo creo que si un pastor da una directriz, el pastor va a ser cuestionado y no tiene que sentirse ofendido porque sea cuestionado. Más bien tiene que sentirse orgulloso porque tiene una grey que tiene mente propia y criterio propio. Y toma sus propias decisiones. Porque al final del camino, la grey, quien la dirige es Cristo. Y yo soy el pastor de las ovejas. Pero por encima de mí está el pastor de los pastores, que tengo que darle cuenta. Y yo tengo que tener cuidado en lo que yo le digo y cómo yo hago con la comunidad de fe. Porque yo voy a tener que dar cuenta delante del Señor como líder. Entonces, el mismo Pablo cuando daba sus estudios, la gente, Pablo hablaba y la persona confirmaba que lo que Pablo estaba diciendo estaba en el texto. Eso a mí me fascina. Cuando ellos hablaron, que me dice, oiga, pastor, tal cosa que usted dijo, yo me puse a buscar aquí y allá y encontré esto. Y yo, madre, ¿y qué método? Por ahí se da la conversación. Eso es una bendición. No, pero que entonces cuestionando lo que yo digo. No, yo cuestiono todo. Pastor, para testimonio, el día que vino Giovanni es un joven educado en la fe. Fue estudiante de discípulo y estuvo 2 años en el instituto. ¿En cuál? ¿Evangélico? No sé en qué instituto. ¿O Juan Sánchez? No sé. Yo sé que él nos dijo en casa que le encantó su forma de expresar las cosas porque usted los decía como era. Que usted hablaba adecuadamente y que usted hablaba las cosas como eran. Y que no era más de lo mismo. Que no era más de lo mismo. Es como dijo una vez el pastor Hermes. Un día nos cierran la iglesia porque aquí se dicen las cosas como es. Sí. Pero el enemigo no va a poder, pues lamentablemente el Señor está con nosotros. No, amén. Porque mire, cuando yo compartí lo de Shekinah, me voló la cabeza. No sé si vieron el significado. De eso, ¿ustedes saben dónde yo saqué eso? Es que como yo estoy inscrito en un instituto hebreo, me enviaron esta noticia de la Cábala. Y yo hace unos meses atrás hablé de la Cábala. Y cómo el cabalismo se ha introducido dentro de las iglesias y muchos pastores están usando el cabalismo sin saber que lo están usando porque no han leído, sino porque lo leyeron en un libro devocional y lo están aplicando. Y es un disparate. Es un disparate. Entonces, pero cuando me puse a leer la Cábala, que me está hablando de los valores principales de la Cábala, los 4 valores de ellos, habla de la Shekinah. Y lo que representa el cabalismo dentro de la Shekinah, que va acorde de lo que originalmente Dios nos dirigió para el nombre de la iglesia. O sea, es hermoso, es hermoso. Y lógico, nuestra dinámica y nuestra estructura cuesta porque salimos de lo tradicional y hay personas que Dios nos va a tocar, pero hay otras que no están buscando lo que nosotros predicamos, porque están buscando lo mismo de siempre. Esos no van a encajar dentro de nuestra iglesia, porque están con las emociones. Está esperando el cita magna que se le paren los pelos, y aquí yo no te voy a parar los pelos, aquí yo te voy a volar la cabeza. Yo te voy a dar un pensamiento que te vuele la cabeza. Si tú quieres algo emocional, lo emocional es pasajero. Y yo he aprendido y como el Señor me ha enseñado y lo comparto con ustedes. Por ejemplo, cuando usted estuvo de novio con Juan Luis,
Juan Luis ya le llevaba flores, chocolate, quizás la sacaba a comer a cada rato. Todavía me la llevo. Espérese, déjeme terminar. La llamaba a cada rato, ¿cierto o falso? Y usted estaba encantado, pero él iba y se iba. Ahora usted está casado con él. Él tiene que seguir haciendo lo mismo, pero también él tiene que trabajar, porque hay deudas que pagar. Él tiene que ser responsable con su economía. Él ahora tiene que tener un cuidado mayor con usted. Que si usted está enferma, usted espera que él la cuide y usted viceversa con él. ¿Qué pasó con esa relación? ¿Es la misma de cuando ustedes estaban novios? ¿Qué ha pasado? Ha madurado, ha crecido. Eso es lo que yo creo. Nos daban 6 meses para estar juntos después de casados. ¿Cuánto lleva? Porque este no era fácil. Lo sé, me lo contaron. 24 no hay que sacar. 24 años 24. cumplimos. Pero entonces, ese hombre que usted ve ahora, ¿está usted más enamorado de él ahora que antes? ¿Sí o no? Lo valoro. ¿Por qué? Porque ha pasado muchos momentos difíciles con usted. Sí. Y las veces que usted mira para su lado, está ahí. ¿Cierto o falso? Está ahí. Cuando usted tiene un hombre que se casa con usted y se quedó en el noviazgo, ¿cómo usted se siente como mujer? Valorada. No. Claro que no. Ah, no. Que se Desvalorada. quedó en el noviazgo. Ah, no. Se Desvalorada. quedó en el noviazgo, pues no sirve. Me siento desvalorada. Porque cuando yo miro para mi lado, ¿dónde tú estás? En el noviazgo todavía. Te traje flor y chocolate y me fui. Me fui. No, papá, yo te Y quiero me aquí. voy con mis amigos. Y estoy en un juego. Yo te quiero aquí conmigo. Eso es madurez. Eso es lo que yo predico. Ajá. Y el Señor te va a encargar de enamorarte. Pero aquí en nuestra iglesia el Señor enamora diferente. No con las emociones. Pero luego llegan las emociones y las experiencias poderosas. Es que hay personas que tienen una experiencia poderosa con el Señor. Y gloria a Dios por eso. Y unas transformaciones sobrenaturales. Pero lo ha hecho el Señor. Pero han tenido que tener paciencia. Y el espíritu toma control cuando él quiere. Claro. Y Porque se tiene mueve libertad. y se ha movido de manera especial cuando lo ha querido. Amén. No hay que estar brincando o indicando. Eso es correcto. Pero sí sentimos como su presencia nos toca. Exacto. De una manera sobrenatural. Pero tú tienes que abrir tu corazón. Tú no Si sabes. tú vienes. Eso es lo que nuestra iglesia insiste. Sí. El ambiente está. Exacto. Si tú no permites que el Señor trabaje contigo, yo no te voy a forzar. Tienes que venir y abrir tu corazón y recibir lo que el Señor tiene para ti. Eso es Pero si correcto. tú vienes emponjado y no quieres aceptar más o menos lo que se dice o no lo escuchas, pues estás sentado ahí en paz. O no te están hablando como tú esperas que te hablen. Exacto. No. Es como el mensaje del domingo, ese mensaje estuvo pasando. Amén, a Dios sea la gloria. A mí me fascinó. A mí ese mensaje estuvo que si el Señor nos habló, pues claro que nos habló. A todos, porque yo cogí mi parte. Amén a Dios. Y yo sé que cada uno de los hermanos pues cogió la suya. No, y me dio tristeza porque cuando yo lo estaba escuchando, hubo partes que se cortaron. Sí, Ajá. No estuvo completo. sí, se cortó. Y yo siempre se lo digo a los hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay situaciones que usted no pueda venir y yo lo lamento, pero el que viene siempre tiene una doble porción. Siempre lo digo. Yo me Sé doy que hay cuenta. situaciones, y por favor no me malinterprete, yo sé que hay muchas personas que no pueden venir, eso es otro tema. Pero siempre que usted viene hay algo especial. Y ese culto se cortó porque cuando yo estaba escuchando, Dios se cortó esta parte. Pero aún así la esencia del mensaje está. Yo le decía a mami en casa, yo tenía una lucha con la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque yo estaba bien cansada, yo me puse a recorrer el patio grandecito, y le tocó botar unas cuantas carretillas de hojas y de cosas del patio. Y pues yo tengo mis condiciones de salud. Y el domingo yo estaba ya empezando para acá. Pero la calle me decía, quédate y lo ves por el celular. Pero el espíritu me decía, ve, son 2 horas nada más. Y yo estaba ahí, y él me dijo, te vas cogiendo ese pecho. Yo le dije, vete, yo me voy en mi carrito. Y cuando él se fue, me dijo, tenés que buscar, y yo no. Pero yo seguí en casa contigo. Y llegué y te digo, Pastor, que el mensaje... Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa.
que venga a la iglesia, ni ella no. No, excelente. Si ella quiere quedarse, pues. Hay veces que yo le digo a Roosevelt, quédate. Me dice, no, yo me voy. Exacto, que Pues esposa, tú me cargas. Yo, no para adelante. exacto, que nosotros no nos obligamos ni. No, y es como tiene que ser. No, como tiene creo que que ser. no. Ella tiene su personalidad y yo tengo la mía. Nos respetamos eso. Amén. Sí, Bueno, tampoco- pues tal razón, Sí. ahora cuando entramos en la iglesia de Smith, salimos de Smyrna, que ya vimos el miércoles anterior cómo era la estructura de Smyrna, ahora le habla, y mire qué cosa brutal, donde está el templo a Satanás. Y vamos a ver porque yo le compartí también en el chat de la iglesia la gamatría, perdón. Mire, hay personas que no entienden la gamatría y se pasan con los disparates. Perdón, yo sé de personas que se ofenden cuando yo uso esa palabra, o desinformación. La numerología judía es parte de los mensajes que la Biblia trae, pero usted no lo puede interpretar solamente con los significados. Hay un trasfondo cultural en esos significados. Amén. Por eso el mundo se hace en 7 días, según el relato, pero no necesariamente fue en 7 días, o días como usted y yo lo conocemos. El que recibe la revelación le va a dar 7 días. Pero fueron los días del Señor. No necesariamente. No. No necesariamente. Es lo que él está tratando de proyectar desde la visión judaica. Y hay una lucha entre dioses ahí detrás. Cuando se habla de 40, hay un significado detrás del 40. Cuando se habla cuando se habla de ciertos números en particular, Sí, de los números. tienen un valor, un significado. Hay un mensaje detrás. En Apocalipsis, ¿cuántas iglesias son? 7. Luego vamos a ir a los 144. Luego vamos a ir a los 12. Juan está usando la gamatría para decir algo. No, eso tiene un significado. Tiene un significado. Cuando hablemos del anticristo, Juan está usando un significado, no es lo que la gente está desinformando. Eso es, por eso la gente no valora Apocalipsis. Si usted no entiende lo que, recuerde que Juan era judío. Y Juan va a usar todo lo que aprendió del judaísmo, o Dios va a usar lo que él sabe del judaísmo para que pueda llevar a cabo la importancia del mensaje que tiene que dar. Yo creo que usted comprenda eso. Y Juan va a usar todos esos elementos. ¿Por qué? Porque Juan va a enviar un libro codificado que solamente la iglesia lo puede entender y que conoce lo que esos números significan. Ándale. Eso yo no lo sabía. Por eso sigo diciendo que una iglesia que le huye a Apocalipsis o que no la puede interpretar, ¿qué es? Ahora me siguen porque yo lo digo con frecuencia. ¿Qué tú eres? Si un libro que se codificó para ti, tú no lo puedes entender, pues entonces tú no eres iglesia. Yo sé que, mire, ya no se conectó, ahora tengo que cortarme bien. Porque ella ya, no, que tú estás mal. Y bueno, di lo que tú quieras, yo digo lo que yo quiera. Y el Señor que me pasa para ti. Pero es así. Si usted es iglesia, y permítame decirle que las primeras iglesias interpretaban Apocalipsis de lo más bien. Porque estaban más repartidos igual que nosotros. Amén. Y fueron perseguidos. Y ese libro era su esperanza. Nosotros estamos metidos en otras cosas. Estamos sumergidos en una pausa, en un letargo que yo le llamo que estamos súper distraídos. Sí, porque Entonces, cuando un pastor viene y me dice a mí que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que Dios nos va a dar las herramientas para poder sobrellevar la situación de la vida cristiana, que en ningún momento Dios te dice que te va a librar de la persecución, que te va a librar de la enfermedad, que más bien
la enfermedad será parte, y de hecho las enfermedades te darán la señal de que yo estoy cerca, porque en Mateo 24 también te habla de eso, de las enfermedades, que a la medida que entonces yo estoy más cerca. ¿Y a quién Cristo le está hablando? Cristo le está hablando a la iglesia. ¿A quién Cristo le está hablando en Esmirna? Es a la iglesia. Son cartas para las iglesias. Él no le está hablando al mundo, que ya está juzgado. Porque la única manera de tú librarte del juicio es si vienes a Cristo. Entonces, cuando tú predicas eso, lógico, yo tampoco predico ni un voto de pobreza, ni tú como cristiano tienes que estar con un manto con un saco de sufrimiento. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios te da la razón para tú vivir y vivir a plenitud, lleno de alegría, lleno de gozo, pero también te da la fuerza para enfrentar las crisis que vienen a tu vida y lo vas a hacer con gozo también. Porque verás todo ese proceso como una enseñanza. Algo el Señor tiene para mí, y si es el camino que me va a llevar a otro nivel espiritual, pues gloria a Dios, lo recibo de la vida, recibo de la vida tanto lo bueno como lo malo. Porque de todo ello Dios va a sacar algo bueno para mí. Por eso es que Pablo dice, porque para los que están en mí, todo obra para mí, haciendo referencia a Jesús. Así que las pruebas vienen y son parte de la vida. Pero cuando usted predica lo contrario, y usted está tratando de decirle a esa persona, te predicaron mal, eso no es así. La persona rechaza lo que usted está diciendo porque ha antepuesto la interpretación de la tradición de la iglesia por encima de lo que la Biblia enseña. Sí, cuando te dicen que como tú eres hijo de un rey, eres príncipe, pues. Que de hecho, las connotaciones que eso tiene no es la que se le da. Y el que habla sobre eso es Pedro. Y cuando lo aplicamos a lo que realmente era el rey en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no es un rey abusador o que sea un vasallo, destructor. No. Y yo he explicado claramente que cuando usted evalúa, nosotros somos el reflejo de Jesús en la tierra. Yo lo he explicado muchas veces. Y cuando yo hablo de los discípulos, yo digo, la palabra es Jerishá. Usted es una extensión de Jesús. Tú representas a Jesús en la tierra. Y tú me quieres decir a mí que Jesús no sufrió. Que Jesús vivía deshojando margaritas. Cuando claramente Cristo está estableciendo los criterios para que lo sigan, cuando confronta a los supuestamente que están luchando para evitar el sufrimiento de Israel, y no lo lograron porque aún así Israel fue destruido. Y Cristo sufrió la muerte de su padre, el rechazo de su familia, el rechazo del pueblo, y murió solo en una cruz. Y Cristo simplemente, en un momento histórico, Jesús se convirtió en un objeto que todo el mundo iba a pedirle algo, pero nunca nadie estuvo pendiente a lo que él necesitara. Por eso en un momento Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni tan siquiera dónde colocar su cabeza. Entonces, si yo soy un reflejo de Jesús, Él me va a poner a mí una aurora para que yo no sufra. Si el criterio de las 7 iglesias es sufrimiento, y si usamos el término de las 7 iglesias, pues significa que para tú llegar a la plenitud espiritual, el sufrimiento es parte de tu desarrollo. Pero el sufrimiento y las cosas que ha pasado uno le sirven de experiencia para ayudar a otros. Eso es lo que yo opino. Por ejemplo, en mi caso, yo, si tengo que hablarle a alguien que ha estado en la droga o que está en la droga y tiene una necesidad de escucharlo, yo puedo decir, ¿tú me sigues? Porque ya yo he pasado por eso. Si tú no has pasado por eso, no puedes decir. Voy a poner un sazoncito más, voy a decir más. Usted puede ser empático por lo que esa persona está pasando, por la lucha que esa persona está pasando. Exacto. Y usted le puede decir, tranquilo, lo que te pido es no te desenfoques. Dale un día, Señor, y ve poco a poco. Exacto. Y eso sería. Puede ser que Dios te lo pida de un golpe, puede ser que no. ¿Sabe usted por qué? Muchas de las condiciones, por ejemplo,
voy a hablar de varios. Una persona llena de rencor. Llena de rencor. Eso no se quita de otra manera. No. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que permitir que el Espíritu Santo le muestre dónde se originó el rencor. Ajá. Entonces la persona tiene que ir a esa génesis para trabajar con eso que está en su subconsciente. Porque yo predicaba lo mismo. Entonces cuando el Señor viene a trabajar con tus emociones, entonces ahí que tú puedes sanar el rencor. No vale que tú vayas y le pidas perdón a la persona cuando el Espíritu Santo no ha trabajado contigo en esa área. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo en esa área, puede ser que lo hagas rápido, como puede ser que tome 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, dependiendo. Así que el proceso mío no es el suyo, porque cada cual tiene su paradigma. ¿Me sigue? Pero entonces yo tengo que llevarte poco a poco para que tú conozcas un Dios de amor y misericordia. Por eso yo siempre explico que cuando Cristo trabajó con los apóstoles, con los discípulos, por 5 años, Él sabía que todos ellos lo estaban buscando por otra cosa, pero Él nunca los desechó. Él siempre fue a Él. Él sabía que Él los iba a transformar y por eso no los rechazó. Los toleró, en algún momento se incomodó, pero al final del camino ellos hicieron la voluntad del Señor. El Señor los dirigió y se dieron cuenta que lo que el Señor quería hacer con ellos era mejor que lo que ellos querían que Cristo hiciera con ellos. Amén. Pérgamo, la majestuosa ciudad que revolucionó la arquitectura griega. Entre el siglo 3 y 2 a.C. se alzaron en Pérgamo los templos helenísticos de mayor envergadura, como el santuario de Ateneas y el altar a Zeus. Recuerde, que quité el mapa, que cuando hablábamos de las 7 iglesias, recuerde que era el mapita de Macedonia. Y cuando Pablo estaba predicando en Macedonia, se encontró con todo ese escenario. Y es dentro de cerca de esa comunidad que también está el templo a Delfo, que era donde estaban las pitonisas. Entonces, todo ese lugar estaba lleno de altares espectaculares, que lo vamos a ver ahora, porque trae una imagen 3D de ese templo. Mire cómo era ese templo. Esa era la metrópolis de Pérgamo. Mire lo inmensa que era. Mire esa arquitectura. Y deje que usted vea el video. Y ahí mismo estaba el altar a Zeus. Mire qué clase de altar. Que luchar contra eso no era fácil, ¿verdad? Por Porque eso la es que- gente que estaba arriesgado ya arraigado a eso. Claro, por eso la iglesia está creciendo dentro de un mundo sumergido en la idolatría. Ajá. Por eso Pablo, si usted va a la carta de Corintios, en la segunda carta dice, y todavía estamos en Macedonia, donde estamos predicando la palabra, nos han perseguido, nos han amenazado, pero estamos viendo poco a poco cómo la mano de Dios se está moviendo. Pero esos fueron los retos de Pablo. Y usted va a ver cuando usted ve el video. Retos del teatro de Pérgamo, el mayor teatro de la antigüedad con capacidad para 10.000 espectadores. La ciudad de Pérgamo llegó a albergar hasta 60.000 habitantes y contó con el teatro más grande del mundo, que fue una capacidad de 10.000 espectadores, que es este que está aquí. Y ahí, eso está hoy, eso es hoy en el 2024. Mira la infraestructura, deje que usted lo vea nuevo, como la imagen que trae. Recuerde que esos estadios estaban diseñados para que desde aquí, cuando yo hablara, el que estaba en la parte de atrás de la torre me escuchaba. O sea que la acústica de eso era terrible. Eran los grecorromanos eran especialistas en identificar las acústicas para que se hablara, porque recuerdo que había micrófono. Pero el tono del actor o de la persona que iba a narrar o de los temas que se iban a trabajar, las personas guardaban silencio y entonces
se escuchaba hasta la torre. Vamos a ver este video. Eso es una recreación 3D. Eso ya no está así hoy. Luego les voy a presentar las cómo están pergamón. Míralo ahí, ese es el estadio. En su momento así era. Ese es el templo a Zeus. El Señor se dio a conocer a través de Jesucristo, o ellos lo sabían antes, porque ellos tienen esos de esos paganos, tienen eso tan grande que el Señor no tenía nada prácticamente. Eso lo voy a hablar ahora, se me adelantó. Le voy a quitar la fuente de sabiduría, lo voy a desconectar. No es cierto, por eso lo voy a hablar ahora. Esos son ángeles, ¿verdad? Oigan, ¿qué se les parecen esos ángeles? Miren los rostros. Tienen hasta moño. Oiga, una arquitectura brutal. Esa gente eran tremendos arquitectos. Una arquitectura de algo hoy. Para que duraran tanto tenían que ser tremendos, ¿sabes? Porque eso ahora no es como las cosas de ahora que usted abre la tumba. Eso. No, y mire los detalles, usted sabe. No, y mire la visión, mire dónde están los lugares sagrados. Está
encima de la ciudad. Ajá. Está como la casa de Eso es así. Oye, ese documento ya Muy bien. Antes de enseñarle el otro, quiero aclararle algo. Los romanos veían la fe judaica como una inferior. Los romanos no copiaron para nada la manera que los judíos adoraban al Señor. De hecho, para ellos, los judíos eran un pueblo insignificante. Para los romanos, los judíos eran los vasallos. Eran parte del imperio romano, propiedad del imperio romano, pero no eran superiores al imperio romano, eran inferiores. La única razón por la cual ellos iban a Jerusalén era porque era un lugar para veranear. No respetaban para nada las tradiciones judías. El romano normal, muchos romanos aceptaron la fe judaica porque vieron algo diferente, es cierto. Pero en sí la estructura de gobierno, Judea era un dolor de cabeza por las revueltas, porque no querían someterse al Estado. Es algo que vamos a ver ahora. En otras palabras, esos templos no son una copia de los de Roma. Eso es producto de la imaginación de ellos. Ahora, cuando usted vio esas imágenes de esos ángeles, ¿a qué se le parece a usted esos ángeles? ¿No son los ángeles que se usan hoy en día? La imagen de Zeus, ¿a quién se parece? A Jesús. Cuando usted ve a Jesús, el bonito que a usted le gusta, eso es Zeus. Cuando le pongo el negrito, ese a usted no le gusta. Porque no hay nada bonito en él. Ese no es. Ese no es. Sí, porque yo vi también escribí de todos esos gobernantes y todos eran juditos y de ojos claros. No había ninguno judío de ellos. Sí, porque los romanos venían del norte, Ajá. que era frío. Pues cuando te van restaurando, esa imagen era blanquito. Ahí no había espacio para gente negrita como nosotros. Por eso. Entonces, ¿qué hizo Roma? Sustituyó al Jesús por un atemperado a lo que la gente conocía. Y de generación en generación se sigue repitiendo. Y hay cristianos que en su psiquis lo siguen viendo así. Sí, porque todos los retratos que tú ves en las iglesias católicas, todo eso tú lo ves bien lindo. No, y en las Tú ves el películas. corazón de Jesús, tú lo ves bien. La película, entonces, la psiquis se queda. Ajá. Creo No, que Jesús hubo no era una así. serie hace unos años que mostraban a un Jesús quemadito Sí, y fue criticada. sí, por eso. Claro. Porque es lo mismo. Pero, y si ese es el verdadero Jesús, que para mí lo era. Porque Jerusalén era una ciudad donde siempre estaba el sol. Exacto. Y no había los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día. O sea, la gente se levantaba de madrugada a trabajar y era bajo sol. Sí. Y no había para usted tener el pelo lacio. Alguna parte que entonces dice eso- estudio de Israel, pero Sí. la pastora nos dijo que era de tanto sol que cogía. Eso pelo correcto. El se Julio le- de Galilea. El Rubio de Galilea. Bueno, realmente es porque eso lo presenta Isaías, pero Pero ella es dijo que era de cierto. tanto sol que A cogía en veces- el desierto. bueno, cuando usted ve a las personas que viven en los campos, que se pasan en los ríos, son colorados. Sí. Si usted me ve a mí cuando chiquito, yo era colorado. El pelo es como turbión, Sí. pero es el sol. Vamos a ver esto. Este lo voy a cortar porque aquí es largo y necesito hablar algo también de esto. Hola a todos. Vamos a iniciar un recorrido de 360 grados por una de las ciudades más importantes de la antigüedad, la ciudad de Pérgamo, un epicentro civilizacional en ese periodo en el que los romanos empezaron su expansión por todo el Mediterráneo. Y recuerden que si les gustan estos contenidos en 360 grados, pueden darle un like a este video y unirse a las universidades de YouTube, donde podrán tener acceso a cursos y conferencias de historia romana, griega y de otras civilizaciones.
Nos encontramos en Turquía, justamente, un lugar donde quedan muchísimas ruinas de antiguos reinos importantes. De hecho, este espacio inmenso solía llamarse en la antigüedad Anatolia o Asia Menor. Es una especie de laboratorio para la idea de los imperios en la antigüedad. Pérgamo fue la capital de un antiguo imperio llamado el Imperio de los Atálidas, sucesores de Alejandro Magno, que reinaron sobre buena parte de lo que es hoy en día Turquía. Los reyes atálidas eran griegos originarios de Macedonia, generales y consejeros de Alejandro Magno en su inmensa conquista del Asia entre el año 330 y el 320 a.C. Pérgamo, como ciudad, se construye en el siglo siguiente a estas expediciones, en lo alto de una acrópolis con la ciudad a sus pies, en lo que es la moderna Bérgama en turco, donde estamos haciendo esta exploración. De hecho, pueden apreciar ustedes la posición espectacular que ocupa esta ciudad con todo el valle allí abajo. Algunas de las ruinas que vemos en la parte baja de la antigua ciudad, de hecho, no son necesariamente parte de la antigua capital de los atálidas, sino de un lugar del que estaremos haciendo también en el futuro un video de 360 grados, el Asclepio, una especie de santuario al dios curador de los griegos, un sanatorio supremamente interesante que estoy seguro que les va a gustar. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la ciudad de Pérgamo es que está supremamente alto con respecto al resto de la topografía. Entonces, ¿cómo hacían los antiguos para traer agua hasta este lugar, siendo que Pérgamo no tiene fuentes naturales? Ese es un gran misterio que los arqueólogos hasta el día de hoy no han podido resolver. En esta acrópolis se encontraba una serie de templos muy importantes que se veían a lo lejos, de los cuales el más magnífico de todos era un templo dedicado al emperador romano Trajano, después de ser deificado. Es decir, muchos emperadores romanos, no todos, pero muchos, después... Cuando Cristo dice, donde está el templo a Satanás, se refiere el culto al César. En Pérgamo fue la primera ciudad. Regularmente los César eran declarados Dios cuando morían. Luego del muerto se le hacía una esfinge o una estatua y se le daba culto. Pero Trajano es el primero, que Diocleciano luego lo va a hacer, Domiciano luego lo va a hacer, que vamos a ver luego más adelante sobre eso. Pero Pérgamo, y lo que Cristo está diciendo es, allí donde está el templo a Satanás, hace referencia el culto que ustedes le están haciendo al rey, al César. ¿Por qué lo voy a dejar ahí? Porque ¿cuál es el problema? Que lo vamos a ver en Apocalipsis. El mundo tiene la estructura del gobierno de los hombres y está la estructura del reino celestial. La iglesia se debe regir por el reino celestial, no por la estructura de los hombres. Nos cruzamos porque cuando los gobiernos establecen leyes y normas y la iglesia considera que las mismas no van en contra de los valores bíblicos, pues la iglesia los respeta. Número 2, hay normas que el gobierno va a desarrollar que es para la sociedad, pero no necesariamente la iglesia está de acuerdo con ella. No la respalda, pero respeta la decisión de los gobiernos, porque Cristo nunca impuso nada. Bien, ahora, ¿qué está pasando en Pérgamo? Que hay una comunidad de creyentes que no ve nada malo en declarar a Trajano como Dios, porque eso es un Dios humano, y no ve ningún problema con que sean parte del culto que se le hace al rey. Y ellos han desarrollado la teología que eso no impide su relación con Cristo. Por eso le dice, ustedes que han permitido dentro de la iglesia
aquellos como Balaam. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Balaam lo contrata porque él, como vidente del Dios Altísimo, profeta del Dios Altísimo, puede profetizar, puede declarar y Dios respalda lo que él dice. Y por dinero, él vende su bendición. Ya, ay. Está feo. Y a veces se nos está pasando él. Sí. Entonces, él le dice, y estas que tú tienes ahí dentro, están maldiciendo mi pueblo por dinero para que le hagan culto a un curios que no es el curios de la iglesia. Porque Tajano se declara curios, Señor divino en vida. Y demanda que en la Acrópolis se le haga culto y se le dedique un templo a él. Y la iglesia está sufriendo dentro de su estructura eclesiástica personas que están de acuerdo en celebrar ese culto y están obligando a los hermanos a que también le rindan culto al rey. ¿Qué sucede? Que cuando hay hermanos que se niegan a rendirle culto al rey, porque junto con rendirle culto al rey estaba que usted tenía que pagar un impuesto que era una ofrenda para la deidad. Al ellos negarse, al rendirle culto al rey, están recibiendo persecución y se les está minimizando su fe, se les está cuestionando su fe, porque han decidido no rendirle culto al rey. Pero hay un problema, es la minoría, porque la mayoría, como son gente intelectuales, creen que no hay problema en ser parte del gobierno que reconoce al rey como Dios y no tienen problema en adorar a Cristo. Ese era el mismo problema que había en Corintios. ¿Recuerda? Que Pablo decía, tú no puedes ser parte de la mesa de Satanás y luego venir a sentarte a la mesa del Señor. Tú no puedes estar dándole sacrificio a los ídolos, comiendo del sacrificio de los ídolos y luego que terminan allá viene a sentarte en la mesa del Señor. Pablo dice, no puedes. Tienes que decidir a quién vas a servir. Y la iglesia de Pérgamo está siendo perseguida, los que quedan, y por eso el Señor le dice, mantente fiel. Yo te estoy mirando. A mí no me importa lo que ellos han concluido. Tú sabes que yo no estoy a favor de eso. El único Señor de la iglesia soy yo. Y te estoy viendo. Y por eso le dice, declara a esos maestros. Muchos de ellos son maestros. Muchos de ellos son líderes que han aceptado el culto al César. Pregunta. Sí, o sea que si el Señor a ti te da, no sé, un don, vamos a ponerle un don, y entonces tú quieres vender ese don, por ejemplo, si yo fuera un cantante y lo cantaba bonito, entonces tengo que estar cobrando cada vez que voy a los sitios, a eso, pues yo estoy vendiendo ese don. Mientras que si voy gratis, lo que me interesa a mí es que la gente se convierta en el Señor, es otra cosa, ya no estoy vendiendo esto. Eso es correcto. Y se añade otra cosa más. La iglesia no tiene que estar involucrada en los asuntos del Estado. La iglesia tiene un trabajo que hacer y se acabó. La iglesia no necesita el dinero del Estado para hacer el trabajo que tiene que hacer. El Estado que haga su trabajo, la iglesia hace el trabajo que le toca. ¿Y qué le pasa muchas veces a la iglesia? Pues había un que decía que la iglesia y el Estado no. Pero ahora el Estado es el que le provee los terrenos, los chavitos anuales. Y eso está mal. Porque están, entonces, ¿qué hace el pastor? No puede hablar en contra del gobierno, no se atreve. Por eso es que los líderes políticos van a que los buscan y se trepan en el altar a hablar. Pero eso es un gerado lo que tienen, que se convierten al Señor supuestamente cada vez que quieren dar una elección. Eso es pecado. Que cada vez que se van a convertir A en eso se lo convierten. bueno le están
ese es el malo le profeta. están diciendo bueno. Pero lo que yo quiero que ustedes lo muevan es que Cristo le criticó eso a Pérgamo y lo vio como una condena. ¿Está? Recuerden que cuando dice al principio, Usarla Dios tengo a la conveniencia. espada afilada, Dios le está diciendo, te voy a hacer juicio y te voy a cortar. Yo estoy en guerra contra ti. Cristo le está hablando a la iglesia. Cristo no le está hablando al mundo secular. Entonces la demanda es para la iglesia, no para el mundo. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo no tengo problemas porque el mundo a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo, porque el mundo siempre ha hecho eso. Pero cuando la iglesia ve esto como algo normal y lo ha normalizado, ahí es que hay problema. Eso de que un político, el lugar que usted ha declarado sagrado, se quiera, bueno, primeramente, que el político quiera una silla especial en la iglesia. No, ¿por qué? Tú eres un empleado del pueblo, tú eres mi empleado. ¿Por qué yo a mi empleado tengo que darle una silla de honor? ¿Por qué? Si el culto se transmite, cientos de personas están viendo a esa persona ahí sentada. Eso es correcto. Y se le está enviando Hoy un mensaje. mismo, ¿verdad? Política, Charbonnier, la más espiritual, se tuvo que entregar porque no quería asumir la responsabilidad por su acción. Entonces, ¿de qué hablamos? Pero si usted abre demasiado la fe y los políticos son bien sagaces manipulando la información o la desinformación, y la iglesia no es una iglesia que está educada ni preparada contra estas cosas, tenemos problemas. Aquí usted tiene un montón de personas intelectuales y personas preparadas, y el Señor sigue trayendo personas preparadas. Aquí hay sillas especiales para alguien. No. Cuando estaba el pueblo levantado para sacar a aquel gobernante aquí en este país, vino una persona reconocidísima a reunirse con el susodicho en la fortaleza. Bueno, hubo un grupo de pastores que está volando. Sí, por pero ahí. vino el Raki de allá, de su nuevo mundo y de su nueva vida, a reunirse con el Por eso. Y le pidió a un montón de pastores que oraran por él. Sí. Y le crearon un salón y había unos pastores orando ahí 24 horas, como si el pastor, la oración del pastor fuera superior a la de la grey. Sí. Y que vamos a ver cómo Dios calma al pueblo. Usted no puede hacer eso, usted se sale de eso. Y si el gobernador lo que hizo está mal, usted dice, usted está mal, usted está mal. Y si no lo reconoce así, porque el Señor usted lo da el acepta. mensaje, usted está mal, usted se para y se va. Usted toma la decisión que usted quiera, pero usted está mal. Exacto. Usted no valoró la confianza que el pueblo le dio. Usted no tiene dedo amarrado por nadie. Porque si no, usted está cayendo en lo mismo que la iglesia de Pérgamo. Y Dios te está diciendo, tengo la espada de doble filo sobre ti. Entonces, yo Estoy declarando, mira lo que le estoy diciendo. Te estoy declarando la guerra. ¿Dónde usted leyó eso cuando lo estudiamos? Que Dios le dijo al pueblo, ya yo te deseché. En Ezequiel. Que Dios derramó su ira sobre el pueblo y le dijo al pueblo, fui yo. No mire lo babilónico, fui yo. Y aquí Cristo le está diciendo, yo voy en contra tuya. Y le está hablando a la iglesia, no a Pérgamo como sociedad, sino a la comunidad de fe en Pérgamo. Dios le está diciendo, yo te voy a pasar justicia a ti, yo te voy a cortar a ti, yo te voy a cortar a ti. Porque te has involucrado y has usado la falsa enseñanza para confundir a los pequeños y has vendido mi fe. Balaam. Y Balaam era un gobernador o un rey que quería destruir a Israel. Este rey que se declaró curios a sí mismo quería destruir a la iglesia porque la iglesia no lo quería reconocer como Dios. Dígame. lo que le iba a preguntar yo, esas personas que estaban ahí, no estaban exponiendo a la iglesia con esas otras personas que estaban alteradas Sí. en esa.
Pasa que tenían totalmente confundiendo. Confundido. Por eso le digo que no. Usted que es un cristiano, pero nuevamente, si no entendemos la función antiguo testamentaria y la función nuevo testamentaria, formamos una melcocha que no sabemos ni la hora que es. Y vemos normal que usted esté ungiendo y orando por los reyes. Como ocurría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cuando Pedro dice, porque todo gobierno es impuesto por Dios, Pedro parte de la visión judaica, pero no necesariamente Pedro tiene razón de lo que está diciendo. Porque luego Cristo en Apocalipsis dice, no, el gobierno de los hombres es el gobierno de los hombres, mi gobierno es mi gobierno. Le está diciendo a Pérgamo, tú estás mezclando mi reino con el reino de los hombres. Ahí ellos cayeron en vergüenza, porque el Señor no en ningún momento los apoyó. O sea, cayeron en vergüenza. Claro, porque como tienen la mente politizada, como los políticos le han hecho favores, tienen las manos amarradas. Los políticos les dan fondos. Muchas comunidades de fe tienen problemas sociales, tienen programas sociales, porque hay políticos que están usando las comunidades de fe para ayudar a la comunidad. Y son fondos del Estado. ¿Saben cuál es el problema? Que no lo puedes usar para predicar el Evangelio. Tienes que enfocarte en dar el servicio. Se acabó. ¿Para qué está la iglesia? ¿Y para qué más? Para llevar la palabra. Negativo. Para Negativo. ayudar a las personas a que Cristo vino y le dio de comer a los 5,000 y luego a los 3,000 falsos. Al otro día fueron a buscar más comida. ¿Qué Cristo le dijo? Les voy a dar comida, siéntese, vengo ahora. ¿Qué les dijo? Ustedes son iguales que sus padres, Juan 15. Ustedes buscan lo que llena sus barrigas. Coman mi carne, beban mi sangre, para que sean transformados y dejen de ser como sus padres que llenan, que solamente comen lo que está de frente. Sí, la iglesia ayuda, pero predica a Cristo. La ayuda es el medio para predicar a Cristo. Si yo te puedo ayudar y no puedo predicar a Cristo, no se ayuda, no sirve. No sirve, no funciona. No. ¿Qué es lo que le ha pasado al ejército de salvación? Se ha enfocado en ayudar y Cristo no aparece por ningún lado. Entonces, ¿cuál es la razón de esa institución? ¿Cuál es la razón de la iglesia si va a predicar el Evangelio? Repito, las buenas obras las voy a hacer, pero no es para predicar a Jesús. Pero las obras sin Jesús no sirven para nada. Porque la obra sin amor es muerta. La obra sin fe es muerta. Alaba. Entonces muchas comunidades, muchos programas sociales le ponen nombre cristiano, pero no pueden predicar a Cristo. Pues no, lo siento. ¿Por qué? Y eso es correcto, permítame decirle algo. Eso es correcto, porque el Estado no está para promover ninguna fe. Que eso es lo que le está diciendo Cristo a Pérgamo. Tú tienes que predicar tu fe y no mezclarte con el Estado. Gloria al Señor. Yo no necesito que el gobierno me dé dinero. Lo que pasa es que como estamos metidos en tantas deudas y en tantos líos para tener unos templos inmensos, que hemos comprometido económicamente a la iglesia y entonces no te podemos hacer la obra. Porque para hacer la obra necesitamos dinero de la iglesia. Así que explotamos a la iglesia por dos partes. Para pagar los préstamos que nos hemos metido y para poder llevar la obra. Cuando usted tiene que tener recursos para llevar la obra sin explotar a la iglesia. Dígame. Pastor, nosotras pues somos voluntarios en una organización, no voy a decir el nombre, ¿verdad? No se supone, ¿verdad?, que uno no hable de nada y solamente uno se limita a llevar ese alimento a la casa. Pero pues hay situaciones en las que hace como 2 semanas fuimos a un hogar y Arelis ese día pues me pudo acompañar. Y cuando llegamos al hogar, yo le dije a Arelis, le dije a la señora, ¿podemos orar? Y yo
cuantos retirados. Pero es lo mismo, caemos en lo mismo. Es lo que usted está diciendo, él no representa a ninguna organización cristiana. Eso es correcto. Pero entonces, yo no puedo decir, pero es que hay que hacer la obra. Mire, no. Usted tiene, por ejemplo, ¿verdad?, el comedor de la Kennedy. Un pastor retirado. Él es un evangelista. Sí, una manera. Pero se ha enfocado nuevamente en la obra. Pero usted ve a Jesús en algo de lo que él hace. Y ese es el problema. Y era bueno. Era Buenísimo. Yo lo escuché No, y era... porque- Pero yo lo tuve. No, porque él está en el yo-yo. Pero yo caigo en lo mismo. Yo estoy para hacer obra o para predicar a Cristo. Él se desapareció. Cristo desaparece de la fórmula porque hay una necesidad en el pueblo de Israel. Cuando usted estudia la Biblia seriamente, en el pueblo de Israel, ¿había necesidad o no había necesidad? Sí. ¿Había hambre o no había hambre? Claro que sí. Claro que la había, pero cuando distorsionamos todo eso y no entendemos la parte cultural, tenemos problemas. ¿Cristo centró su ministerio en milagros? No. ¿Cristo centró su ministerio en dar de comer? No. Cristo centró su ministerio en dar la comida que el alma necesita, que es Él. Se acabó. Para la salvación. Es Él. Se acabó. Se acabó. Y añado algo. En el libro de los Hechos, la iglesia no tenía necesidad porque los recursos se distribuían entre los hermanos, no entre los necesitados del Imperio Romano. Alaba. No. Era entre los hermanos. Las comunidades de fe todas cubrían la necesidad de los hermanos, no del Imperio Romano. Ellos no estaban haciendo obras sociales y había hambre en Roma. Ellos no cubrían esa necesidad. Se cubría la necesidad de la iglesia, física y espiritualmente, de la iglesia, de la comunidad de fe. Las viudas, los niños y los pobres eran atendidos en la iglesia. Y eso los romanos, cuando veían ese cuidado que tenían los cristianos, eso los llamaba a ser parte de la iglesia. Pero la iglesia nunca se enfocó en hacer obra social en Roma. Porque Dios no llamó a la iglesia para obra social, llamó a la iglesia para predicarlo a Él. Pero hemos desenfocado el mensaje. Estamos distorsionados. Y no están pendientes a lo que realmente Dios quiere. Y entonces lo que pasa es que cuando ellos se desenfocan un poco, viene otra cosa por el lado y entonces lo coge y entonces lo termina de sacar completamente de eso. No, y caen en lo mismo de Pérgamo. Se arrastran detrás del Estado y cogen las migajas del Estado para poder mantener su operación. Que la operación se enfoca en ellos, como muy bien dijo él. Y Cristo sale del escena. Son obras vacías, porque Cristo no está. No, el Señor no los apoya. Pérgamo. Y Cristo le está diciendo, eso que te están influenciando, a los Balaán, a los apóstoles, a los profetas, a los salmistas, no me representan. Los otros días yo leía una nota de una mujer que decía que la única manera que Dios sale en defensa tuya es cuando tú diezmas y ofrendas. Porque cuando tú diezmas y ofrendas, tus pertenencias le pertenecen a Dios y entonces que Dios sale en tu defensa. ¿Qué clase de disparate es ese? No. Eso es culto a un Dios pagano. Eso es para ganar el dinero. Pero eso es Balaán. Sí, porque ya está. Eso es Balaán. Y por eso usted los ve que se pasan profetizando sobre el gobierno. ¿Quién te mandó a ti a profetizar sobre el gobierno? Porque en el Antiguo Testamento los profetas iban y presentaban a los gobernadores. Ahora la profecía es para la iglesia, porque Israel desaparece y ahora el gobierno es un gobierno celestial. Somos reyes, sacerdotes de un reino celestial. No te relajes.
Así que la profecía es para la iglesia. El mundo que quiera profecía, que quiera revelación, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, y entonces Dios lo bendice y lo dirige como tiene que ser. Ah, pero pastor, ¿puede un político ser bendecido por Dios? Lo estamos viendo en El Salvador. Por ese hombre habla. ¿Y usted ha escuchado a ese hombre hablar? Bukele, ese tipo no se da crédito. Él reconoce a todo el mundo menos a él. Y cuando habla, dice, no, si el que ha formado El Salvador no ha sido yo, ha sido Dios. Yo estaba viendo una noticia donde salen 5.000 presos diariamente a hacer diferentes funciones. Sí. De restaurar el país, pintar, Que lo criticaron, y es lo que está haciendo ahora como una obra de redirigirlo, no desecharlo. Lo que tú destruiste, vamos ahora a construirlo juntos. Y entonces yo le digo a Luis, y no se escapa ninguno. No hay break, porque lo tienen No se supervisado. escapa ninguno. Aquí sacan a un mandulete de esos que le tienen televisor, cable, a limpiar la cajetera y se van, se desaparecen. Pero más que eso, cuando un gobernador entrega su vida a Cristo y quiere gobernar según la visión de Cristo, va a aplicar la misericordia, va a aplicar la rectitud, va a aplicar el cuidado y va a evitar el no robar, porque sabe que Dios lo está viendo. Sí. Y no depende de los aplausos, no va a gobernar para que todo el mundo lo quiera, No. va a ser la voluntad de Dios. Y cuando Dios le diga, no coja un centavo, no lo va a hacer. Y va a ser transparente con Dios y con el pueblo. Entonces el político va a encontrar la gracia de Dios de la misma manera que un cristiano haga las cosas bien, que Dios lo va a bendecir a usted. Claro, no esté con truco, ni con codicia, ni haciendo cosas raras. El fin no justifica los medios. Aquí usted se consagra para Dios y Dios lo va a bendecir. Es al revés. Y siempre va a haber esa vocecita que te dice, viste eso, si eso no es nada. Pero usted lo calla. No, Exacto. no, porque hay un pueblo que necesita de mí. Usted antepone la necesidad del pueblo. Estamos viendo a nuestros políticos que anteponen la necesidad de su partido ante la del pueblo. Y yo como iglesia me voy a alinear con ese pensamiento, ¿no? Aquí usted tiene la iglesia dividida entre estadistas, populares e independentistas. Amén. Usted quiere ver cómo la iglesia se divide, toque esos temas para que usted vea. Cómo la gente se pone seria y se incomoda. Ahí debaten. A mí me pasó algo, ¿verdad? Yo estoy armando el motor de mi guagua, ¿verdad? Y tengo otro motor que estoy armando para entregarlo. ¿Qué pasa? Ese motor que estoy de eso, yo necesito unas piedras para mi motor. Están esas piedras allí hechas, preciosas y de qué sé yo qué. Y las mías están todas espeluzadas que tengo que llevar al taller. Y entonces esa vocecita me dice, esas piedras y eso no es nada, si eso no se va a enterar, eso queda dentro del motor y no se ve. Fíjate lo otro, yo le dije, señor, reprenda, olvídate de esas piedras. Y fui, cogí las mías, las llevé al machicho y allí las dejé. La saqué rápido, cuestión de que no hubiera. Que no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Sí, Mira sí. qué cosa, y para que usted vea que cuando ve lo tú te lo esperas, hay esa vocecita que te está fastidiando la vida. Claro. Por eso es que uso este ejemplo. Porque para que tú puedas vencer esa lucecita, tú tienes que salir del escenario. Rápido. Tú no puedes ser el centro. No. Porque en el momento que tú eres el centro, que tú eres el yo-yo, tú crees que nada funciona sin ti. Y ahí tenemos problemas. Porque hay desventaja. Pues entonces el centro eres tú. Y no es así. Tú crees en los demás. Tú desarrollas a los demás, como hizo Jesús. Porque la justicia es justa. Usted hace lo correcto. Y usted espera que otros también lo apliquen igual. Entonces usted va saliendo como su maestro. Pero cuando es usted se convierte en un dictador y se desenfoca. Pero le voy a decir algo. No se asuste por lo que le voy a decir. Pero en República Dominicana, Leonidas Trujillo era la mano derecha de la Iglesia Católica, porque no había nadie más recto según la Iglesia Católica que Leonidas Trujillo. Mi bisabuelo
consideraba a Leonidas Trujillo como un enviado de Dios, porque era un hombre que no toleraba la corrupción, excepto cuando él ejecutaba. Y aguántese. Para la Iglesia católica en Alemania, Hitler era un enviado de Dios. ¿Y qué le está diciendo a Pasmos? No, mi enviado eres tú. No te me mezcles con los cultos al rey. No te me mezcles con los asuntos políticos del Estado. Yo no tengo que ver con eso. Porque los que había un atropello. Si usted no honraba al rey como Dios, lo mataban, lo golpeaban, lo atropellaban. Y si usted no daba la ofrenda al rey y el diezmo al rey, usted quedaba afuera. Lo mataban, lo perseguían y le quitaban su propiedad. Dios no puede ser parte de eso. Y que la iglesia entre ellas se dividió. Satanás se divide. Por eso le dice, donde está el templo a Satanás, aquel que divide mi cuerpo, mi iglesia, igual que Balaam. Mire, ya con esto cierro. Viene Balaam y le dice a Balaam, quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Esa gente no es que la maldiga. Esa gente Dios está con ellos, los ha bendecido. Balaam, con unos chavitos, te va a buscar. No, pero déjalos ahí. Déjame buscar la dirección de Dios. Va a orar y Dios le dice, no vaya. La mujer le dice, Balaam, no vaya. Ese proyecto Dios no te lo va a respaldar. Pero mira la bolsa de dinero. Tú eres una mujer ciega. Tú no estás mirando, mira los chavitos que hay ahí. Y yo no tengo nada con los israelitas, no me importan los israelitas. Y Balaam por la codicia va. La mula le habla, el ángel con la espada, para que no se mueva, va. Y cuando llega lo que hace es que bendice al pueblo. No lo puede maldecir. Pero hay una parte del texto que usted no le estudie. Balaam se vira, y le dice, si quieres el dinero te lo devuelvo. Porque ese pueblo no es que lo maldiga. Ahora, ¿tú quieres que ese pueblo caiga? Haz que ellos mismos maldigan a Dios. Y se fue. ¿Qué hizo Balaam? Introdujo mujeres que enamoraran a los israelitas. Entonces las mujeres empezaron a influenciarlo, que luego lo vamos a ver en una de las iglesias, que está Betsabé. Empezaron a influenciar a los israelitas a mezclarse con otras mujeres, con otras costumbres, a hacer otros cultos y cayeron en desgracia. Que yo le he dicho a usted, que yo le dije a usted ahorita al principio, el enemigo te va a atacar por cosas que tú tratas de ocultar y de aparentar cuando no eres transparente delante de Dios. Pero cuando tú eres transparente delante de Dios, el enemigo no tiene de qué acusar. Y eso la iglesia no acaba de entender. Y la iglesia de Pérgamo tuvo que sufrir eso, mantenerse fiel. Y el Señor le dice, yo voy a honrar a los fieles, pero lo voy a honrar hasta el final.